God bless you. Bienvenidos a nuestra clase de Biblia de quinto a octavo grado. Vamos a estar viendo una nueva lección, la número 4 en esta oportunidad. Oramos, pedimos al Señor su bendición. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio nuevamente inmerecido de compartir tu palabra, que es tan santa, que es tan pura, que es tan, Señor, de bendición para nuestras vidas. Te rogamos que bendigas a cada uno de los alumnos, que bendigas sus familias, puedas consolar al que está triste, puedas fortalecer al que está en problemas, puedas llenarnos de tu gozo en medio de toda tribulación en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. The Messiah, Israel's Hope and Ours, es nuestro título, nuestra lección. El Mesías, la esperanza de Israel y la nuestra. The Messiah, Israel's Hope and Ours. What comes to mind when you think of a weapon of mass destruction? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en armas de destrucción masiva? En armas. Pues muchas veces nosotros pensamos en tanques o en helicópteros, en aviones, en misiles, pero quiero leerles una historia en nuestra lección que nos habla de un ejército extraño. Miren qué clase de ejército era. Grasshoppers. It's a grasshopper swarm. Swarm es un enjambre, ¿verdad? De langostas. It says, maybe you would have if you had lived in the Midwestern United States in the late 18th or early 19th and had experienced a grasshopper plague. Puede ser que tú podrías tener, si tú hubieras vivido en el Medio Oeste en Estados Unidos en la década de 1800 y 1900 y experimentar la visita de una plaga de langostas. In July 1874, millions of grasshoppers descended on Kansas farms, forming a 10-inch thick covering over the ground, a destructive force devouring in just a few hours crops, the wool of sheep, and even the clothing of people racing home. Miren qué interesante. Millones de saltamontes o de langostas en Kansas, en las fincas, formaron, imagínense, una plaga, ¿verdad? Una visita, un enjambre de 10 pulgadas de alto que arrasaron con fuerza destructiva, devorando en pocas horas, ¿verdad? Todos los sembrados, y aún dice que la lana de las ovejas y aún la ropa de la gente que iba corriendo a su casa. The air was so thick with grasshoppers that the sun could not be seen. Imagínense, ni podían ver el sol porque estaba oscuro por las langostas. What would you do in this situation? ¿Qué podrías hacer tú en esta situación? Pioneers tried to save their gardens and crops by covering plants with blankets and sheets, old feed sacks, and even winter coats. But the grasshoppers just crawled under the coverings or ate through them. Entonces, cuando
este tipo de animales, ¿verdad? Está tan hambriento y están tan grandes y tan esparcidos, tan multiplicados que cuando la gente quiso, ¿verdad? Poner sábanas o hasta abrigos de invierno, ¿verdad? Para tapar las plantaciones, pero este tipo de animales se comieron todo, ¿verdad? Aún hasta la tela y a través de ella se comieron los sembrados. After eating the countryside bare, they invaded the houses and attacked everything made of wood. Atacaron todo, después de haberse comido todo, atacaron aún todo lo de madera. Destroying kitchen utensils, furniture, fence boards, and even the roof siding on cabins. Window curtains were left hanging in shreds, and the family's clothing was heartily consumed. Attempts to beat the grasshoppers to death with brooms, shovels, blankets, or wet sacks were futile. Entonces fueron inútiles, ¿verdad? Las diferentes cosas que ellos ponían o querían espantar, ¿verdad? Estas langostas destruyeron, ¿verdad? Todos los utensilios, los muebles. One family dug a trench and set a fire in it to stop the hordes of crawling grasshoppers. But the moving mass of insects covered and smothered the fire. Dice que una familia hizo una zanja y puso fuego allí, pero imagínense que el grupo de langostas era tal que hasta se apagaron el fuego y se siguieron comiendo todo. Sofocó el fuego la mancha de estas langostas. Even after the grasshoppers left, the devastation continued. The water turned brown from grasshopper droppings and was undrinkable. Animals who consumed grasshoppers were not edible because of the strong grasshopper taste. The grasshoppers deposited eggs in the soil. The following spring, one day, the whole earth began to crawl and move as masses of grasshoppers hatched only to continue another year of devastation. Imagínense qué tremendo. Aún después de que las langostas se fueron, la devastación continuó. El agua se puso café de todo lo que estos animales echaban, ¿verdad? Tanto el excremento como algunos muertos, y el agua se volvió pues que no se podía beber, ¿verdad? Y los animales consumieron estos insectos, no se podían comer, ¿verdad? Hay animales que, por ejemplo, los patos, las gallinas, se comen los insectos, ¿verdad? Pero no eran comestibles porque adquirieron el sabor de estos animales y entonces la gente no se los podía comer. Ahora, este grupo de saltamontes o de esta plaga de langosta dejó huevos en la tierra devastada y después, en la siguiente primavera, dice que comenzaron a nacer y todo se movía, todo saltaba en aquel lugar, y hubo un año todavía más de esta plaga que sufrieron esas personas. The same thing happened in the mid-18th in Utah. A mass of grasshoppers descended on the prairie to begin their devastation on a group of settlers. Once more there was no human escape from these devouring insects, and no hope of rescue. However, rescue did come as a swarm of seagulls followed the grasshoppers and consumed the insects faster than the insects consumed
the crops. Entonces aquí sucedió algo muy interesante que, por cierto, la gente de ese tiempo lo consideró un milagro, ¿verdad? Los colonos contaron que esa masa de langostas descendió en las praderas para comenzar la devastación, pero fíjense que una vez más, ¿verdad? Ningún humano iba a poder escapar de esa devastación. Sin embargo, el rescate vino como también una bandada de gaviotas que empezó a comerse todas estas langostas, y entonces, ¿verdad? Gracias al Señor pudo detenerse esta nueva plaga, ¿verdad? How do you think the settlers, imagínense, esta es una tierra devastada por las langostas, miren cómo queda esta tierra, ¿verdad? Y cómo los animales, ¿verdad? Se comen todo a su paso y dejan grandes pérdidas. Miren, y entonces, how do you think the settlers felt? ¿Cómo se sintieron los colonos en aquel tiempo cuando vieron que venían estas gaviotas a comerse todos esos animales, ¿verdad? Que estaban destruyendo todo a su paso? Entonces, tenemos algunas ideas aquí. Rescue is a wonderful thing, especially when there is no hope of rescue. Entonces, el rescate es una cosa maravillosa, especialmente cuando no hay esperanza de ello, ¿verdad? This was the situation Israel was in. They had broken covenant with God, lost the covenant blessings, and had no hope of rescue. Esta era la condición de Israel, ¿verdad? Porque ellos habían quebrantado el pacto con el Señor. Y entonces esta era la situación, ¿verdad? Que venían diferentes. Por cierto, el libro de Joel narra la devastación de una plaga de langostas que el Señor mandó como una especie de ejército contra el pueblo de Israel. Entonces creo que en este tiempo podemos nosotros identificarnos con este tipo de cosas, con esta pandemia que tenemos, ¿verdad? Y entonces miren, but the covenant keeping God of Israel intervened with grace and brought hope into a hopeless situation. Entonces aquí nos dice que el Dios guardador del pacto de Israel intervino trayendo gracia y trayendo esperanza en medio de una situación en la que para ellos probablemente no había esperanza. Hace poco estuvimos predicando un mensaje que nos hablaba del valle de los huesos secos, ¿verdad? El profeta Ezequiel. Y entonces en este mensaje le decía Dios al pueblo de Israel, en esta visión que le dio al profeta, que esa era la condición del pueblo de Israel a los ojos de ellos, y era una realidad humanamente hablando, ¿verdad? Que ellos se habían alejado de Dios, ellos no se habían interesado en Dios, no les interesaba la oración, no les interesaba adorar a Dios, se fueron tras sus ídolos, muchas otras cosas les llamaban la atención, y por eso Dios estaba airado con ellos. Se dedicaron al pecado y a cosas que ofendían a Dios, y entonces ellos quebrantaron ese pacto, pero Dios en su misericordia tuvo que intervenir. Él les daba esperanza en medio de una situación en la que probablemente ellos creían que ya no había esperanza por todo lo que estaban sufriendo. Veamos otras ideas. Just like Israel, all men have no hope of rescue apart from God, as all turned aside. Together they have become corrupt. There is none who does good, not even one. Psalm 14:3. Dice en el Salmo 14:3,
No hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno. But God brings rescue to us. Throughout the Old Testament, there are hints and pictures in this rescue. Entonces, desde el Antiguo Testamento encontramos que hay pistas que Dios nos ha dado. ¿A ti te gusta jugar juegos, por ejemplo, donde hay pistas que nos dejan, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen, vamos a buscar un tesoro y te dejan un número por aquí, ¿verdad? Otro por allá, un papelito por aquí. Y entonces tú vas buscando todas estas pistas hasta que encuentras el tesoro. Entonces, Dios ha dejado esas pistas a través de todo el Antiguo Testamento, pero entonces, ¿verdad? Como Israel, todos los hombres no tenían o no teníamos esperanza de rescate fuera de Dios. Y entonces la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que Dios encerró todo bajo pecado, porque está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, continuamos viendo God's signs, o sea, las señales de Dios, o las pistas de Dios, are for those with spiritual eyes and a hunger to seek Him. Las pistas de Dios son dadas a aquellos que tienen ojos espirituales y hambre para buscar a Dios. Si nosotros sentimos el deseo de acercarnos a Dios, es una gran bendición de parte de Dios, porque nadie quiere buscar a Dios, o sea, todos quieren andar haciendo otra cosa, ¿verdad? Divirtiéndose, dedicando tiempo para pasear, para hacer esto, para hacer aquí, para hacer allá, para divertirse en diferentes cosas, a veces hasta pecaminosas, ¿verdad? Y no les importa nada a Dios. Pero cuando Dios toca nuestro corazón para buscarlo, para amarlo, es una bendición grande que no cualquiera tiene, ¿verdad? Ahora, God gives these signs so men will recognize the rescue when it comes. Dice que Dios da estas insinuaciones de tal forma que los hombres reconozcan el rescate cuando venga. Porque puede ser que yo a veces me divierto o a veces me enojo, ¿verdad? Con los animales. Por ejemplo, con los gatitos, ¿verdad? Con la muñeca, con la perra. Porque a veces yo quisiera que cuando uno le tira, y es algo bueno de comer, que ella lo cache así con el hocico y se lo coma inmediatamente. Pero a veces quizás ella piensa que lo que le voy a dar no es tan bueno. Y entonces solo se queda así, le cae en la cara, ¿verdad? Entonces, pero qué tremendo es cuando uno no se da cuenta de la gran bendición que Dios tiene para uno. Y entonces uno lo menosprecia y lo mira como que aquello no vale nada, ¿verdad? Entonces veamos qué sigue diciendo nuestra lección. Mire qué interesante. Why do the heathen rage and people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break the bands asunder and cast away their cords from us. Y esto es lo que dice el Salmo 2, versículo 1 al 3, y lo leo en español, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, ¿verdad? Y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, what an attitude of man does this verse show? ¿Qué actitud muestra
este verso en los hombres. Man's rebellion against God. Man's unwillingness to submit God. La rebelión contra Dios. Y el hecho de tener renuencia, o sea, no querer someterse a Dios, ¿verdad? Entonces es interesante que la actitud de todos nosotros es la rebelión y es el no querer estar sometido o entregado a Dios. Si tú te fijas, la mayoría de personas, ¿verdad?, de jóvenes que vemos alrededor nuestro, encontramos, ¿verdad?, que ellos no quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios porque consideran, ¿verdad?, que las cosas del mundo son mejores. El andar, ¿cómo se llama? El andar divirtiéndose, el andar con chicas, y cada vez, pues, ¿verdad?, que va aumentando la edad, pues hay diferentes aficiones, diferentes cosas, ¿verdad?, que van minando el corazón del pecador y lo van alejando cada día más de Dios. Entonces, vamos a dejar hasta aquí nuestra lección, ¿verdad?, porque vamos a hablar de donde dice la palabra del Señor, my son, ¿verdad? Vamos a seguir viendo esto y quiero que podamos estar aprendiendo un versículo bíblico, ¿verdad?, que lo vamos a asignar allí en la plataforma o en el WhatsApp. Y bueno, imagínense la legalización del aborto y del matrimonio homosexual. Ahora estábamos leyendo con mi esposa una noticia que en Costa Rica ya se casaron las primeras parejas, una pareja de mujeres y una pareja de hombres. ¿Por qué? Porque la gente rechaza al Mesías. Pero qué bendición que podamos nosotros decirle: Señor, dame un corazón que te ame, que primeramente reconozca, ¿verdad?, el rechazo que nosotros hemos tenido. Y nuestro tema, ¿verdad?, Israel's hope and ours. La esperanza de Israel y la esperanza nuestra está en el Mesías. Que Dios te bendiga. Quiero que estés repasando esta lección y la terminamos de ver en la próxima semana.